Hola, muy buenas noches. Esta noche me encuentro con Linda Clara Guzmán y esta vez vengo a hablarles sobre qué son las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Cómo se encuentra en esta noche, señora Clara? Bien, gracias a Dios. Me alegra saber eso. Señora Clara, ¿alguna vez usted ha escuchado sobre enfermedades transmitidas por alimentos? No, ¿Tiene usted idea de pronto qué puede ser? empezando porque no sé qué son alimentos ETA. Bueno, bueno, entonces, ¿qué son las ETAs? Según la Organización Mundial de la Salud, las ETAs son una enfermedad de carácter infeccioso, tóxicos y tóxico-infeccioso. Esto es causado por alimentos o se cree que es causada por alimentos que se encuentran en mal estado, agua contaminada. Es decir, que cuando usted ingiere un alimento que no se conservó a una temperatura adecuada o no se conservó o usted ingiere agua que no fue tratada, a través de esto, usted va a ingerir una, o va a, sí, va a ingerir una ETA, es decir, una infección por transmisión de alimentos, y que usted las adquiere a causa de alimentos en mal estado y agua contaminada. ¿Me hago entender? Sí, Por aquí demos un ejemplo de este chico que está, pues, primero, el lugar donde está es un lugar que no tiene higiene. Segundo, está seguro tomando esa agua que está en mal estado y por consecuente va a adquirir una ETA. ¿Okay? Ahora, vamos a clasificar las ETA. Como ya he dicho anteriormente, las ETA se clasifican en tres grupos. Las infecciosas, las tóxicas y las toxi-infecciosas. ¿Qué hago referencia con una infecciosa? Es una enfermedad que resulta de la ingestión de microorganismos vivos perjudiciales, es decir, virus, bacterias o parásitos, dentro de los cuales podemos encontrar como la Escherichia coli, la salmonella, el virus de la hepatitis A y la Trichinella spiralis. Más adelante le voy a explicar estos virus y estos parásitos. Ahora, segundo, tenemos la segunda clasificación que es la intoxicación. Esto se debe o resulta de la ingestión de toxinas presentes en un alimento que se han producido por hongos o bacterias. Esto da causa de un alimento mal conservado. Y por último, las infecciones. Esto se resulta de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causantes que no solo te van a intoxicar, sino que a la vez te van a infectar, causante de infecciones capaces de producir o liberar toxinas en nuestro organismo y que estos una vez sean ingeridos pueden, como he dicho, intoxicarnos o infectarnos. ¿Claro hasta aquí? sí. Ok. Entonces, ahora, ¿cuáles son las ETAs más frecuentes? Las ETAs más frecuentes son la salmonelosis causada por la salmonela, la listerosis, el toxoplasma gondii, el síndrome urémico hemolítico y la Escherichia coli. Entonces, como primero tenemos la salmonelosis. Esta se da en lo que es el tracto digestivo. Fundamentalmente también viene, digamos, de animales a humanos. Es decir, que el primer, digamos, ser vivo que está infectado con esto son los animales y a través de ellos nosotros lo adquirimos. ¿Cómo lo vamos a adquirir? Cuando a veces comemos una carne y esta no ha sido procesada adecuadamente. La salmonela, es decir, el parásito que causa la salmonelosis, es sensible al calor y muere por calentamiento a temperaturas mayores a los 70 grados centígrados. Como ya he dicho, los alimentos crudos o que se hayan sufrido una medio cocción, como un término medio de cocción, además de la contaminación cruzada que ocurre cuando estos no son cocidos correctamente, a través de este podemos contagiarnos de salmonela. Ahora, listeriosis. Esto es una bacteria causada por
la listeria monocitógenes. Esto puede causar una enfermedad conocida como listerosis. Es decir, no es una de las más frecuentes, pero sí tiene una alta tasa de mortalidad. Esta se produce como un problema grave de salud pública. ¿Qué más? Los alimentos que consumimos con alto riesgo de contraer esta bacteria son los fiambres y productos carnícoros, o sea, es decir, lo que esté listo para comer, ya sean cocidos, crudos o fermentados como quesos y pescados ahumados. Tenemos lo que es el síndrome urémico hemolítico o SUH. Esta es una enfermedad causada por infección gastrointestinal bacterial, es decir, por bacterias. Esto aquí, siendo la más frecuente, es como una cepa específica de la Escherichia coli, es decir, otro tipo de Escherichia coli, y que esto, aunque afecta más en adultos, los más vulnerables a su padecimiento son los niños menores de 5 años. Esto se caracteriza pues por la diarrea aguda, esta puede ser diarrea con sangre, también vómitos o náuseas y fiebre. ¿Hasta el momento tiene alguna duda sobre acá? No. Okay. Ahora vamos a hablar sobre el Toxoplasma gondii. Esto la causa de la toxoplasmosis, que es un parásito causado por el parásito Toxoplasma gondii. Es una infección común en la mayoría del mundo y que los casos de esto pasan pues por desapercibidos. Los síntomas que ocurren cuando ocurre la infección por Toxoplasma gondii tienden a asemejarse a los de la gripe, dolor de cabeza, fiebre, y pues normalmente la infección activa ocurre una sola vez en la vida, es decir, que una sola vez, digamos, activamente te van a infectar. Generalmente al contagiarse del Toxoplasma gondii no produce daños, pero cuando lo contrae una mujer embarazada, este puede poner en riesgo la vida de su futuro bebé. Y por último, vamos a hablar de la Escherichia coli. Es una bacteria que se encuentra de forma natural en el intestino de nosotros los humanos y también de los animales. Pero hay cepas que producen toxinas. Cepa es como otra clase de la misma bacteria. ¿Claro? Sí. Entonces, esta se denomina Shiga, que puede causar graves enfermedades tras la ingestión de alimentos contaminados por esto. Aunque digamos que la mayoría de estos casos de esta enfermedad se cura de manera espontánea, hay personas muy vulnerables como los niños y los ancianos que pueden dar lugar a un síndrome hemolítico urémico, que esto puede llegar a ser mortal en ellos. Ahora vamos a hablar factores asociados que produzcan la ETA. ¿Tienen una pregunta hasta este momento? No. Bueno, siguiendo con el tema, ¿cómo se puede uno o qué factores producen el contagio con ETA? Primero, las aguas contaminadas. Segundo, manipular los alimentos con nuestras manos sucias. Tercero, la ingestión de alimentos almacenados en temperaturas no altas, es decir, que no se preservaron correctamente. Al ingerir el agua contaminada o a usarla para el riego del cultivo, lavar las verduras e inclusive el consumo personal, nosotros podemos enfermarnos y adquirir alguna de las ETAs que ya había dicho anteriormente. Ahora, manejar los alimentos con nuestras manos sucias. Esto es otro factor que ayuda a la proliferación de las ETAs. Al manipular los alimentos y de paso cocinarlos contaminados y consumirlos, nos vamos a enfermar porque en nuestras manos tocamos todo y por consecuente almacenamos millones de bacterias y virus en nuestras manos. Por eso es importante el lavado de nuestras manos. Y por último, los alimentos que se encuentran almacenados en temperaturas no altas. Por ejemplo, comernos un pan, como el que está en la imagen, podemos ocasionarnos una ictericia, una salmonela, pues enfermedades distintas que hay hoy en día. ¿Claro? Sí.
Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir el contagio de las ETA? Primero, una higiene adecuada, lavado de manos, lavado de alimentos. Segundo, un alimento se puede decir que lo cocinemos bien, que hagamos una higiene adecuada de carne, de alimentos, mantenerlos a unas temperaturas seguras, que es una cocción completa y que antes de esto lavemos bien nuestra carne o pollo. Y por último, no usar aguas contaminadas. Importante usar agua potable. O si usted la recoge del río, hervirla, digamos, la hace potable al consumo suyo. Claro, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Está bien. Ok, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche y que tengas feliz noche. Ok. Hasta luego. Hasta luego.